Bien. Cuando digas, largamos. A ver, no sé, demos tiempo a que ingrese al... Hay 92. Bueno, bueno, dale. Sí, no, no, vi mal. Dale entonces, Miguel. A ver, permíteme que te presente, Sí. Miguel. Eh, muy buenas noches a toda la gente que nos está siguiendo a través de la página generada desde el Colegio de Ingenieros. En primer lugar, agradecerle a Miguel Rosado, quien, más allá de preparar esta presentación, que obviamente, digamos, nos es muy útil porque viene cargada de normativa y de reglamentación, lo que a todos los instaladores nos hace falta siempre estar al día, y a veces no solo estar al día, sino sacarnos dudas. Entonces, en ese sentido, Miguel es alguien que trabaja en capacitación hace muchos años y tiene el don particular de poder transmitir conocimientos y experiencia de trabajo, que son ambos, digamos, dos riquezas que conlleva Miguel. Desde el Colegio de Ingenieros, saludar, entonces, saludar y agradecer a Miguel. Los dejo con él, sin antes decirle que la presentación va a quedar en el área de wiki de la página. Luego cualquiera puede ingresar en ese lugar, en el área de wiki, y podrá bajar la presentación y dejarnos en la página las consultas que consideren necesarias, de modo tal que se las vamos a ir respondiendo en los días subsiguientes. Muchas gracias a todos, y Miguel, por favor, puedes empezar. Buenas noches, colegas. Bueno, me tocó, mejor dicho, elegí este tema, sección de conductores, según la RAEA 9364, porque considero que debemos utilizar o emplear este reglamento en todos los casos de nuestra instalación eléctrica sin ninguna obviedad. Es fundamental conocerla, por lo tanto, y tener una idea a dónde recurrir cuando nos toca un caso en especial o una instalación en particular. Bueno, yo, como dijo Marcelo, soy instructor de AIDAS desde el año 2011 y traté de ir mejorando la calidad de las capacitaciones a medida que avanzaba. Este tema, que trata de cables y conductores, es un tema bastante extenso que voy a tratar de dar una introducción en este caso, en esta noche, y oportunamente organizaremos con Marcelo, con el Colegio de Ingenieros, una continuidad de este servicio. La duda fundamental de un instalador electricista es, cuando se enfrenta a la instalación eléctrica, es qué conductor elegir o cable elegir para nuestra instalación eléctrica. Entonces eso lo empiezan a llenar la cabeza de humos, pensando si podemos utilizar el cable unipolar norma IRAN 247-3. Para el que no sabe, esta norma IRAN establece las condiciones de fabricación y de ensayo de los cables unipolares comunes a las que estamos acostumbrados a utilizar en las instalaciones embutidas. Nos puede surgir la idea de cuándo usar el cable subterráneo norma IRAN 2178, qué condiciones debería cumplir este conductor, qué corrientes admisibles debo considerar en este caso. Sabemos que cable subterráneo, si bien se denomina subterráneo pensando que únicamente va enterrado en la tierra, pero en realidad es un cable que tiene múltiples posibilidades de instalación. Lo podemos enterrar simplemente, o sea, cavar y enterrarlo, podemos colocarlo en un ducto, podemos salir de esa canalización subterránea a un tablero eléctrico mediante un caño de PVC, atravesar una pared y llegar al tablero principal o seccional que lo alimenta, pasando este cable subterráneo de una canalización subterránea a una instalación embutida en pared. Puede ser que luego desde ese tablero este cable subterráneo salga mediante un sistema de canalización con bandejas, con perfil C, o bien simplemente engrapado en la pared, que bajo ciertas condiciones es posible según la reglamentación nuestra. Hay otro conductor, que yo siempre lo califico como el terrible, el terror de la instalación eléctrica, que es el tipo taller. Y muchas veces tenemos la duda si podemos instalarlo en bandejas, si lo podemos embutir, si lo podemos colocar en cable canal. Y acá voy a desmistificar el tema del cable tipo taller para decirles que únicamente
se debe utilizar en instalaciones móviles. O sea, no olvidemos de realizar una instalación fija, una instalación permanente, con este tipo de conductor. Es sabido que hay muchas instalaciones que se hicieron en el pasado, antes que entre en vigencia plena de la reglamentación nueva, la editada en el año 2006, me refiero a la 9364, con sus diversas partes. A partir de ese año ya prácticamente está prohibido el uso de este cable, que no lo estaba con anterioridad, porque bueno, porque había un poco de desconocimiento, porque no estaba muy difundida la reglamentación AEA, que como sabemos son de aplicación por la Ley de Higiene y Seguridad desde el año 79, si no me equivoco. Bueno, con esto quiero dejar claro que el tipo taller, por favor, lo saquemos de nuestra mente y tratemos de no utilizarlo nunca. Ya sabemos que ese conductor, como es apto únicamente para instalaciones móviles, lo podemos utilizar para prolongadores, conexiones de máquinas, conexiones de ciertos artefactos de iluminación donde tengamos acceso y podamos mantenerlo y cambiarlo en el caso de que llegue a su vida útil. Pero no podemos utilizarlo, por ejemplo, y está prohibido utilizarlo en bandejas portacables. Las reglamentaciones a aplicar son instalaciones en el ámbito general, es la RAEA, Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina, número 90364, parte 5. En esta parte hay varios capítulos que tratan las corrientes admisibles de los conductores, los métodos de instalación y todo el concepto global que hay que tener en cuenta cuando se utiliza un cable en la instalación eléctrica. A partir de estas reglamentaciones, sabemos que hasta la parte 6 son reglamentaciones básicas, tenemos reglamentación parte 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y a partir de la parte 7, en la que se dedica a especificar instalaciones especiales. Por ejemplo, la parte 7-771 se refiere a las instalaciones en viviendas, oficinas, locales unitarios, conteniendo por tanto requisitos para estos destinos en forma conjunta. O sea, cuando nos enfrentemos a la instalación eléctrica de vivienda en general, oficina y locales unitarios, debemos aplicar esta reglamentación. Cuando nos enfrentamos a alguna instalación en la que no esté contemplada un método de instalación en esta reglamentación, debemos recurrir a la parte 5, o sea, la parte que hemos visto en un principio, que traza el lineamiento general que debe considerarse en la canalización de los conductores. Para tener bien claro el concepto de canalización, digamos que la canalización comprende el conducto y el conductor o cable que forma parte de esa instalación eléctrica. O sea, cuando hablo de canalización me voy a referir tanto al método de instalación o al conducto que protege mecánicamente al conductor y al conductor o cable. Hace poco salió la reglamentación o la sección parte 7-770, que es aplicada a viviendas unifilares hasta 63 amperes con una corriente máxima presunta de cortocircuito de 10 kA. Este valor de corriente de cortocircuito debería darla la empresa distribuidora de energía o en su defecto. Podemos aplicar el reglamento parte 771 en sus capítulos finales donde trata o da un ejemplo práctico y tablas prácticas para poder definir en forma muy aproximada el valor de corriente de cortocircuito en la ubicación de nuestra instalación eléctrica, o sea, en la toma primaria o en la toma de medición de nuestra instalación. Y por supuesto se dedica a clasificación de personas BA2, ya sabemos cuáles son las BA2, y condición de evacuación BD1. O sea, entonces, en forma global, para realizar una instalación eléctrica debemos ubicar nuestra instalación en alguno de estos tres reglamentos básicos. En la parte 770, si es una vivienda hasta 63 amperes, en las condiciones que está indicadas en la filmina. Si es una vivienda de mayor consumo, o son oficinas o locales unitarios, debemos aplicar la parte 7-771, y para cualquier otra instalación eléctrica, llámese instalaciones industriales, instalaciones de grandes espacios públicos, o grandes instalaciones comerciales, la parte 5. Aparte de estas partes, hay otras partes muy específicas, como por ejemplo la dedicada a edificios de pública concurrencia, donde por ejemplo, en el tema de los conductores,
se especifica que aquellos elementos donde la instalación del inmueble se califica como de pública concurrencia, debe adoptarse conductores de baja emisión de humos tóxicos y baja emisión de gases tóxicos. Hay muchas partes, entonces, aparte de estas dos muy específicas, donde se indican condiciones adicionales que hacen al tipo de instalaciones al que está dedicada esa norma. Pero básicamente, a todos los instaladores que estamos dedicados a este grupo, que debe ser el 90% de instalaciones que se realizan en el país, y oficinas, viviendas y locales y viviendas unifilares, debemos recurrir a estas dos normas. Como les digo, tanto en la parte 770, 771, cuando nos toque circunstancias que no están establecidas en esas dos normas, recurrimos a la parte 5. La parte 5, acuérdense que es las aplicaciones en condiciones generales. Para definir un conductor, la parte 771 la define al conductor como conductor aislado con aislación básica, sería el cable unipolar común que estamos acostumbrados a colocar en la cañería de nuestra instalación eléctrica, ya sea metálica o de materia plástica, y el cable denominado el conductor aislado y con una cubierta aislante, que puede ser unipolar o multipolar. ¿Cuál es el caso del cable unipolar? Es el cable subterráneo que tiene una doble capa, una capa básica de aislación primaria y una capa secundaria de aislación secundaria, por lo tanto ese conductor lo denominamos como clase 2. La RAEA, que salió hace poco, hace un año o 2 años, ha definido el cable como el conductor y el cable unificando la denominación como cable. Es una aclaración que quería hacerla porque hay una discusión al respecto de esta definición nueva en la norma, que a veces se presta a confusión con algunos instaladores que estaban acostumbrados a la división entre conductor y cable. La norma, la 9364, parte 7 y 770, denomina cables. No sé la justificación, pero bueno, en fin, nos tenemos que adaptar a esas condiciones nuevas reglamentarias. Con respecto a las normas de los conductores, la parte 7 tiene al final de su sección 771, tiene al final un glosario donde denomina o da un tipo abecedario de una bibliografía de los conductores y sus normas. Acá tenemos, por ejemplo, los 4 primeros, el cable IRAN NM significa norma Mercosur 247-3, el IRAN 2178, el IRAN 6267 y 6266, que son conductores específicos para instalaciones fijas. Luego tenemos allí el cable NM 247-5, el famoso cable tipo taller, el cable sin plomo, el cable envainado. Son conductores únicamente para instalaciones móviles. Luego abajo tenemos un sinnúmero de normas IRA donde especifican distintos tipos de conductores. No quiero profundizar mucho, pero bueno, allí están para que ustedes puedan recurrir en el momento de que este apunte va a estar dispuesto para que ustedes puedan recurrir, o bien, si tienen la norma, buscan el final de la norma, la bibliografía, y el anexo que tiene al final, y allí están todas las normas y con la descripción en castellano, algunas en inglés, sobre los tipos de conductores. La 771, que habla del tipo de canalización de cable y forma de instalación, indica que los conductores deben tener una aislación como mínima de 450/150 voltios. Esto se refiere a los 450 voltios de la tensión de aislación entre conductor y tierra, y 750 voltios de aislación entre conductores. ¿Por qué más baja la primera? Porque un conductor frente a tierra tiene una sola capa aislante. Si hablamos del cable unipolar común en una cañería metálica, diríamos que el caño, la pared del caño sería la tierra, tiene que estar conectada a la tierra, y el conductor tiene una sola capa aislante, entonces la aislación entre ese conductor y esa carcasa o esa canalización debe ser de 450 voltios. Pero si yo tengo dos conductores, uno a la par de otro dentro de una cañería, la aislación de esos dos conductores entre sí, al tener doble capa aislante, uno de cada uno, la aislación es de 750 voltios.
Y dice que los cables no deben ser propagantes de la llama, ignífugos o autoextinguibles, que se utilizan indistintamente. Como digo, como decíamos, la reglamentación 770, en el punto 10, trata al cable como al conductor, que la 771 denominaba al conductor al que tenía un solo conducto de cobre. En cambio, la reglamentación 770 refiere en general tanto a los de un solo conductor, al que está formado por varios conductores envainados en una aislación de PVC. Hay que tener en cuenta que los conductores son no propagantes de la llama y no propagantes del incendio. En el caso del cable tipo taller, no se cumple la segunda condición. No es propagante, perdón, es propagante del incendio, porque si se ensaya en forma de haz, o sea, si ponemos varios cables TPR y los sometemos a una fuente de calor o a una fuente de una llama, se puede observar que ese conductor va a propagar ese fuego o ese incendio, propagando incendio en instalación eléctrica. Por eso es que no se debe utilizar como condición obligatoria por ejemplo, en bandeja, donde por lo general en la bandeja hay muchos conductores que forman un haz. La norma define, por ejemplo, la RAEA 9364, parte 7 y 7.1, una tabla de secciones mínimas de conductores según el tipo de líneas o circuito que estamos instalando. Esto no significa que debamos elegir esa sección siempre como condición obligatoria. Si se fijan, el encabezado de la tabla dice que se refieren a secciones mínimas de conductores. O sea, podemos colocar esta sección como condición mínima, como veremos más adelante, siempre que se cumplan las condiciones de la instalación o del método de instalación empleado y de la caída de tensión que se provoca en esa línea seccional o en las líneas, circuitos terminales, como caída máxima admisible, ya sea en circuito de eliminación o circuito de toma corriente. La reglamentación nueva, la 770, esta es la tabla de la 770, ha cambiado en las dos penúltima y antepenúltima línea la sección de los conductores mínimos que se pueden utilizar en la alimentación de interruptores de efecto y en los retornos de interruptores de efecto. No obstante, la línea del circuito terminal de iluminación debe hacerse con conductores de 1,5 milímetros. Se observa en la tercera fila, dice circuitos terminales para iluminación de usos generales con conexión fija a través de toma corriente de 1,5. Y nos permiten hacer la bajada del interruptor de efecto con conductores de 1 milímetro. Tenemos que tener en cuenta que si bien nos permite disminuir la sección del conductor del interruptor de efecto a 1 milímetro, debemos garantizar que ese cable, en ese circuito, en el tablero principal, la protección sea aquella que garantice que por ese cable de 1 milímetro no circule una corriente superior a la corriente admisible según el método de instalación. Voy a nombrar siempre el método de instalación porque es crucial para definir la corriente admisible de los conductores. Entonces, una vez que determinamos, de acuerdo a la tabla anterior, la sección que podríamos utilizar en un circuito terminal, debemos fijarnos o verificar, para ser más preciso, que su temperatura máxima admisible, según el método de instalación, no supere la máxima que admite el conductor que estamos empleando. Ya veremos más adelante cuál es la temperatura máxima. Y luego debemos verificar que la máxima caída de tensión admisible para ese circuito sea la indicada al pie de esta gráfica. En la gráfica dice que para circuitos terminales, para una carga en un circuito terminal final, y que sea de iluminación, la caída máxima no debe superar el 3% de la tensión de alimentación, que sabemos que es de 220 voltios, o en el futuro 230 voltios. Para circuitos de uso específico que alimentan solo motores, la caída de tensión admisible es del 5% en régimen normal de ese motor, y debemos verificar, aparte de la caída de tensión del 5%,
un máximo del 15% durante el arranque, porque sabemos que durante un arranque directo, en especial de un motor monofásico o trifásico, este motor requiere 7 veces la corriente nominal. O sea, en el momento del arranque, yo debo verificar que esa corriente que va a circular junto con las corrientes que se incrementan al otro circuito en el conductor que está alimentando ese motor, la caída en el borde del motor no supere el 5% y el 15% en ese pequeño tiempo del arranque. Acá tengo un ejemplo práctico de un circuito de una instalación tradicional de una vivienda, hablemos de 2 pisos, que tiene un tablero de bomba de agua monofásico, tiene un tablero seccional general, un tablero principal, hablemos del tablero principal, la línea seccional 1 que alimenta este tablero seccional general. Este tablero seccional tiene sus cargas en planta baja y hablemos que el TS1 está en planta alta y tiene sus cargas de iluminación, para resumir en un tipo de carga, en la carga 3, y de este tablero seccional 1 sale la alimentación para el motor monofásico. ¿Cómo se analiza acá la cuestión de la caída de tensión? Es una alimentación monofásica y tenemos que para la carga 1 sería en la línea horizontal principal, la carga a la derecha de un motor monofásico. La norma nos indica que la caída máxima de tensión no debe superar el 5% para ese motor, y que la corriente nominal, y el 15% a 7 veces la corriente nominal si tomamos en cuenta un arranque directo de un motor monofásico. ¿Cuál es el valor que se toma como caída de tensión en los bornes del motor? Es la sumatoria de la caída de tensión provocada en la línea S1, si analizamos según la fórmula, en el circuito terminal T1, que es el cable que alimenta la carga del motor, allí tenemos una caída de tensión. La caída de tensión produce ese cable más la caída de tensión en la línea seccional 2 que une TSG con TS1, más la caída de tensión en la línea seccional que une TP con TSG, la suma total de esa tensión no debe ser mayor al 5% de la corriente nominal. O sea, tengamos en cuenta lo presente, entonces, cuando alimentamos el motor monofásico de la carga 1, y voy a determinar el cable de la línea terminal CT1, debo considerar que ese cable, cuando circule la corriente del motor y se produzca una caída de tensión, debo considerar que esa caída más la caída que se produce en el S2 y el S1, la suma total, no supere el 5%. O sea, la sección de CT1 puede ser quizás superior a la que estamos acostumbrados a utilizar. ¿Por qué? Porque tenemos una caída en el S1, el S2 supongamos del 1%, en el S2 del 1%, al igual que el S1, y nos queda que para que la caída de tensión en el CT1 no supere el 1%, para que la suma, no supere 3%, para que la caída de tensión total que se produce en la carga motor de 1 más 1 más 3 sea igual o menor que el 5%. Si analizamos la carga 3, la carga de iluminación 3, como es una carga de iluminación, no debe superar el 3%. ¿Qué tenemos que verificar entonces? Que la caída de tensión en la línea, en circuito terminal 3, más la caída de tensión en la línea seccional 2, más la caída de tensión en el LS1, no supere el 3% de 220 voltios. El 3% de 220 voltios son 6,6 voltios. O sea, en CT3, más la caída de tensión en el LS2 más el LS1, no debería superar 6,6 voltios. Si analizo la carga 2, la caída de tensión que debo analizar es la suma de la caída de tensión en el circuito terminal 2 más la caída de tensión en la línea seccional 1. La suma total no debe superar el 6,6 voltios. Pues como se dan cuenta, antes, yo he sido instalador como todos ustedes, antes del 2006, cuando elegía CT3, el cable para CT3, CT2, CT1, solamente analizaba la corriente que me consumía y carga, y no verificaba la caída de tensión. Bueno, es conveniente tomar como regla general, ¿sí?, la aplicación de esta fórmula que están en la filmina. O sea, siempre verificar que la caída de tensión en cada punto de descarga finales
no superen los valores que me fija la norma con valores topes. Toda esta descripción que ven acá, se la voy a transmitir en alguna otra ocasión, como determinar en una planilla de carga general de la instalación eléctrica, como en este caso, las caídas de tensión que se producen en cada tramo, considerando, por ejemplo, en LS2, va a corresponder a una caída de tensión que corresponde a la circulación de corriente provocada por la carga 3, por la carga 1 y todas aquellas adicionales que se suman. O sea, para el LS2 voy a considerar una simultaneidad del funcionamiento de la carga 1 y carga 3 para determinar cuál es la corriente, la caída de tensión, perdón, que se va a producir en esa línea. Idem para el S1, al que se va a incrementar la corriente que provoque la carga 2 de iluminación. Como le digo, esto se resuelve fácilmente aprendiendo a generar una planilla de carga como la que está como ejemplo en la página del Copaipa de Salta, del Colegio de Ingenieros de Salta. Si ustedes entran al link de revisores eléctricos, allí tienen en uno de los archivos un ejemplo de una planilla de carga y cómo completarlas para poder verificar todos los parámetros que hemos visto en estas tres fórmulas que están al pie de la filmina. Bueno, ahí en rojo está toda la línea que interviene en la carga 1, o sea, la corriente va a circular por esos tramos, entonces hay que verificar la caída de tensión como la suma de la caída en cada tramo. Y tenemos para C3 y para C2. ¿Qué es? Para definir la corriente admisible de un conductor, debemos definirla como aquel valor que no ocasiona un calentamiento que eleve su temperatura por encima del especificado para cada tipo de cable. El cable común al que estamos acostumbrados a utilizar, el 247-3, el unipolar común, el cable llamado Afumex, el llamado Plastic, el llamado Plastic, con distintos nombres, distintos fabricantes, la mayoría son de aislación de PVC, y la temperatura máxima en la que ese cable puede estar trabajando al 100% de la carga es a 70 grados centígrados. No es recomendable que el cable trabaje a esa temperatura, porque un exceso de las condiciones de temperatura externa que hagan que ese valor suba por arriba a los 70 grados, ocasiona un envejecimiento en la aislación. El tema, otro tipo de aislación que se utiliza mucho en instalación eléctrica, por ejemplo, hoy día, el cable Afumex de Primian, lo proveen con aislación XLP para hacer instalaciones en edificios públicos de concurrencia. Ese conductor, por ejemplo, tiene una temperatura máxima de servicio al 100% de la carga de 90 grados centígrados. ¿Cómo hago yo para que se cumplan estas condiciones? Analizando los métodos de instalación de los conductores en las canalizaciones y analizando cuál es la temperatura media del lugar de instalación de ese conductor. No es lo mismo colocar un cable en una sala de un horno de una panadería, sala de hornos de una panadería, que colocar el cable en la sala de una cámara frigorífica de un productor de carne. Tenemos que considerar, hay consideración distinta en la corriente admisible por un método de instalación en uno, distinto al método de instalación en otro, por las condiciones también ambientales de temperatura. El otro punto hay que tener en cuenta, y esto ocurre en el caso de cortocircuitos, que significa que el dispositivo de protección del conductor debe garantizar que la apertura de ese circuito ante un cortocircuito sea en el tiempo tal, menor de 5 segundos, para que la temperatura de ese conductor no supere, en el caso de aislación de PVC, 160 grados centígrados, en el caso de un conductor aislado de XLPE, los 250 grados centígrados. Esta verificación también la vamos a hacer en la continuidad de esta capacitación en otro momento, cuando termine el Colegio de Ingenieros, para utilizar tablas de los proveedores de elementos de protección, ya sea de termomagnéticos, interruptores compactos o fusibles, para determinar si un interruptor compacto, una térmica X o un fusible es capaz de despejar, en el caso del cortocircuito, la corriente de cortocircuito para que esos conductores no lleguen al límite máximo de temperatura de corta duración, 160 grados para PVC
o 250 grados para XLP. Y acá viene una ley importantísima que hay que tener en cuenta, la estuve buscando toda la tarde y por suerte la encontré en un manualcito editado en el 2011 por la ex revista DM Electricidad, que gentilmente me mandó varios ejemplares. Y allí recordé que estaba la ley de Motzinger. Este muchacho dijo, mediante ensayos, que si a un material aislante, en el caso de un PVC, de una aislación de un conductor, al que se espera una expectativa de vida elevada entre 25 y 30 años, se le exige a una temperatura superior en 8 o 10 grados con respecto a la máxima que se soporta, por ejemplo, el cable PVC resiste 70 grados, si lo sometemos a una temperatura de 78 grados centígrados durante un tiempo considerable, su vida útil se reducirá a la mitad. Así que se imaginan por qué ocurren los incendios. ¿Por qué ocurren los incendios? Porque el instalador que no sabe, que no conoce, o digamos el pseudo instalador electricista, acostumbrado a colocar una llave térmica tan grande como para que no dispare en el caso de una sobrecarga, sobredimensiona la protección y a un cable de 1,5 le pone una térmica de 25 amperes. Si por ese cable de 1,5 circula 25 amperes y la térmica no dispara, esa temperatura de ese conductor por la resistencia interna va a provocar un calentamiento. Si ese calentamiento supera los 70 grados centígrados, hemos logrado, y llega a 78 más, hemos logrado que ese cable disminuya su vida a la mitad. Si es continuo ese servicio, la mitad se convierte en la mitad de la mitad, en la mitad de la mitad, y puede ocurrir que en pocas horas ese cable provoque un incendio, que es lo que está ocurriendo habitualmente en instalaciones viejas, hechas por instaladores, por pseudo instaladores electricistas. Me está quedando 2 minutos, lamentablemente no quiero demorarlo más a Palavecino que continúe en la capacitación, así que voy a dar acá una clave para elegir el conductor, o los pasos a seguir, los pasos a seguir para la protección contra sobrecarga de circuitos. ¿Cómo determino yo, cómo determino un conductor, cómo elijo, voy a elegir un conductor para un circuito? Es cuando he determinado la corriente de proyecto. La corriente de proyecto, denominada ID en la mayoría de los manuales, se refiere a la corriente simultánea que va a circular por mi instalación eléctrica. La corriente simultánea es aquella que resulta de realizar la suma de las corrientes totales de mi carga y establecer unas condiciones de un coeficiente de simultaneidad de ese circuito. Puede ser que yo tenga instalado cargas por 100 amperes, pero resulta que de esas cargas de 100 amperes simultáneamente anda el 70%, o sea, la corriente del proyecto va a ser 70 amperes. Debo elegir las canalizaciones, conductores y cables que voy a utilizar en función de las diferencias externas de la instalación eléctrica, de las condiciones de instalación que me permita mi local. Por ejemplo, si es una nave industrial, es muy posible que la forma más conveniente de realizar la canalización es de poner cables subterráneos en bandejas portacables. Si es una pequeña instalación eléctrica, es más, en esa misma instalación de una nave industrial puede ser que haya una oficina, y en esa oficina voy a utilizar cañería de material aislante, embutida en pared o suspendida en cielo raso. Esas son las condiciones externas que me van a permitir colocar dentro de la oficina a los conductores al estar muy accesible a las personas, en instalaciones embutidas, en tensiones aplicadas en la pared. Y esas condiciones me van a determinar la corriente admisible de los conductores. Cuando elijo la sección de los conductores o cables y su corriente admisible, la IZ, teniendo en cuenta las condiciones de instalación, tanto el tipo de instalación como los factores de corrección. Ya para terminar, voy a ver los factores de corrección, pero antes debo definir cuál es la temperatura ambiente de referencia. Todas las tablas que nos dan las normas se refieren a una temperatura adoptada por la República Argentina de temperatura ambiente de referencia de 40 grados centígrados. Las tablas originales están hechas a otras temperaturas,
como son generalmente de Europa, están definidas a una temperatura ambiente de Europa. Nosotros en Argentina hemos ajustado la corriente admisible de la reglamentación AEA a una temperatura ambiente de 40 grados centígrados para aquellas instalaciones que son aplicadas embutidas en paredes, y de 25 grados centígrados para las instalaciones subterráneas. Si la temperatura ambiente difiere de esta temperatura de 40 grados centígrados que están determinadas en las tablas, debemos aplicar factores de corrección. Esos factores de corrección son una tablita que nos brindan al reglamento, donde nos dicen que si la temperatura llega a tal temperatura, debemos, superior a los 40 grados centígrados, aplicar un factor de corrección que es menor que 1. Por lo tanto, nos indica que la corriente admisible para temperaturas mayores de 40 grados va a decrecer, y para temperaturas de referencia menores de 40 grados, esa corriente admisible va a crecer. Una condición que nos cambia también la temperatura de trabajo del conductor es cuando nosotros colocamos varios cables en el mismo conducto. Por ejemplo, en un caño colocamos 2 circuitos de la misma fase, o en una bandeja portacables colocamos 10 conductores de distintos circuitos, líneas seccionales en la misma bandeja. Esas condiciones de agrupamiento nos van a determinar factores de corrección. Esos factores de corrección, tanto el de temperatura como el de corrección por agrupamiento, multiplican a la corriente admisible considerada de ese cable según ese tipo de instalación, y hace que la corriente admisible por lo general sea menor a la estándar de ese conductor si está instalado solo en un ambiente de 40 grados centígrados. Ya para continuar en la próxima vez, no sé cuándo será, cuando termine el Colegio de Ingenieros, hablaríamos de los métodos de instalación de conductores, que son aproximadamente 70 métodos distintos, numerados del 1 al 70 o al 100, pero agrupados en grupos denominados con la letra A del abecedario, A, B, C, D, F, G, hasta la H, que son distintos métodos de instalación que según cuál elijamos nosotros nos van a determinar distintas corrientes admisibles de los conductores. Le pediría al administrador acá de la charla que vayamos haciendo el cierre, porque no quiero demorarlo más a Palavecino, y comprometerlo que me den un tiempo en otra oportunidad para continuar con esta charla. No obstante, yo voy a subir todo el archivo para que tenga interés de verlo completo, lo pueda ver, y adelantarse a la charla que pueda dar en otro tiempo, si puede ser la semana que viene o en estos días. Gracias, Miguel. Sí, correcto. Hemos tenido oportunidad de tenerte en el Colegio de Ingenieros en otros momentos, y sabemos que de tu capacidad para estar varias horas desarrollando un tema en profundidad, digamos, ¿no? que a veces es justamente lo que la gente necesita. De este modo simplemente se ha dado un pantallazo como para que tomen conciencia de la importancia del tema. Cerramos aquí. Le doy muchísimas gracias a Miguel, le agradezco que haya compactado todo esto. Claro está que el tema es mucho más profundo. Gracias a todos. Simplemente tienen que salir y reingresar cliqueando en la parte de eventos, en la última charla de David Palavecino, y bueno, y ahí ya tendrán el acceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Miguel.